historia de dos hispanos, uno de origen puertorriqueño y otro mexicano, que un día fueron unidos por el destino. El primero haciendo su trabajo en la frontera y el otro tratando de burlar su vigilancia. Nuestro corresponsal Raúl Benoit habló en exclusiva con los protagonistas de un caso que llegó hasta la máxima autoridad de justicia en Washington y nos explica cómo les cambió la vida en un instante por una costosa patada. Cuando uno se cría en Nueva York, se tiene que aprender. O se aprende a defender o lo toman por vencido. Esa es la filosofía que ha guiado a Gary Bragman desde niño, cuando le tocaba enfrentarse a las pandillas de Brooklyn, Nueva York, y que a los 30 años cristalizó su decisión de convertirse en un agente de la patrulla fronteriza. Yo había trabajado con patrulleros antes y sé que es un trabajo bien noble, un trabajo bien arriesgoso, y un trabajo que personalmente te da mucho honor y respeto. En los últimos 3 años, trabajando en Eagle Pass, Texas, Bragman, de origen puertorriqueño, ha cazado narcotraficantes, delincuentes e inmigrantes ilegales. Sus esfuerzos han sido premiados con medallas y reconocimientos, los cuales guarda celosamente junto a una colección de uniformes y emblemas de las fuerzas a las que ha pertenecido. Pero todo eso cambió en una captura de rutina la noche del 14 de enero de 2001. En este mismo lugar, a pocas millas de Eagle Pass, en Texas, no solo cambió la vida del agente Gary Bragman, sino también la del inmigrante ilegal Miguel Ángel Jiménez. Jiménez, junto a otras 10 personas, habían cruzado el río Bravo, que queda a 400 metros de aquí. Cuando fueron sorprendidos por la patrulla fronteriza, trataron de regresar, pero a los pocos minutos fueron detenidos por los agentes. Un carro nos prendió las luces. Fue cuando nos percatamos que estaban las patrullas fronterizas. Era la 5ª vez que Miguel Ángel Jiménez había intentado burlar su vigilancia. La única forma, según él, de conseguir dinero para salvar a su hija de un cáncer terminal. Sí, ya en el aspecto que me pedían medicamentos para mi hija, tratamientos de quimioterapia. Entonces, pues no solventaba yo esos gastos. En la patrulla iba Bragman, quien había recibido el reporte por radio después que una alarma registró las pisadas de los inmigrantes. Y enseguida que vieron las luces del vehículo empezaron a correr. Y yo me salí del vehículo, empecé a correr detrás de ellos, era el pasajero. La persecución duró más de 15 minutos, hasta que otra patrulla llegó a apoyar a Bragman. Y pararon y me preguntaron, ¿para dónde fueron? Le apunté para allá, porque no tenía aire. Uno de ellos continuó el seguimiento y logró detener a Jiménez y a los otros inmigrantes. El oficial que nos venía siguiendo primero llegó corriendo y gritando que si queríamos correr. El que gritaba era Gary Bragman, quien creyó que el otro agente, un novato con solo 4 días de práctica en el terreno, no tenía la situación bajo control. Yo tenía toda la prueba que necesitaba para pensar que yo iba a correr de nuevo, y lo acabo de correr por más de 1 kilómetro. Y lo senté. Sí, entonces el hombre está así en esta posición. Así. Y tú hazme el mismo efecto. ¿Cuál es el movimiento que tú haces? Él está mirando para allá. Él está así. Mirando a la gente. Sí. Y yo vine llegas. corriendo así y Sí. dije, siéntate. Siéntate, y lo lo empujé empujas y él cae. Así. Y Esa él, fue la posición. Ese golpe que me diste a mí, ¿fue con fuerza? con fuerza. Se cayó. Se cayó. Entonces al momento que llegó, él me puso la patada. Me agarró la cabeza y me enterró la cara en la tierra. El momento que me enterró la cara en la tierra, me puso la rodilla encima. ¿Usted sintió dolor con los golpes que le dio el guardia fronterizo? Sí, porque lo hizo pues demasiado fuerte. Tan fuerte que Jiménez, una vez bajo custodia, se quejó ante el consulado mexicano. Sí, efectivamente, sí tenía golpes. No de gravedad, como lo dictaminó el médico en la oportunidad, pero sí había sido golpeado. Jorge Espejel, cónsul de México en Eagle Pass, tramitó la queja ante la justicia estadounidense y Gary Bragman fue llevado a juicio el pasado marzo. Bragman fue encontrado culpable y sentenciado a 2 años de cárcel y 2 de libertad condicional. Johnny Sutton es el procurador para el oeste de Texas.
¿Cuáles fueron los cargos que se le dieron al agente Gary Bragman? Los cargos fueron que él, ese agente de la patrulla fronteriza, negó los derechos civiles constitucionales de una persona aquí en los Estados Unidos por medio de un ataque de pateos y golpear una persona ahí en Texas. En el juicio, el otro agente que participó en el arresto, el novato Marcelino Alegría, testificó en contra de Bragman. ¿Por qué sus compañeros van a un juicio y lo acusan a usted de ser el culpable del hecho? Pues parece que en esa agarraron a la gente Alegría en una mentira y fueron donde él y de hecho lo amenazaron, le dijeron, mira, o dices esto, o vas a perder el trabajo, te vamos a meter preso a ti. Volví otra vez a molestarlo, señor Alegría. Aquí ahora intentó hablar con el agente Marcelino Alegría en 2 oportunidades, pero este se negó. Es decir, cuando llegaste allí, ¿no descargaste tu rabia contra estos dos inmigrantes ilegales? No, señor. Es más, Bragman insiste en que hizo exactamente lo que el reglamento señala. Para explicar un poco mejor, cuando llegué, no le metí una patada como una patada, una bola de fútbol. Es como empujando un freno, lo empujé con el pie. No le metí una patada, lo empujé con el pie para que caigan para atrás. Sí. Que es una técnica que nos enseña en la academia. ¿En qué momento el agente Gary Bragman se equivoca o se excede en ese procedimiento en la frontera? Cada agente de la patrulla fronteriza está entrenado en la Academia Federal cómo reaccionar en estas situaciones. En cualquier situación como se debe de controlar con la fuerza mínima. Según Michael DeBrul, vocero de la patrulla fronteriza en Del Río, Texas, los peligros en la zona fronteriza a diario ponen a prueba ese entrenamiento. Se enfrenta a veces con drogadictos, pandilleros, narcotraficantes, y el agente siempre tiene que saber automáticamente cómo debe de reaccionar en cualquier situación. Este veredicto es un precedente para que otros agentes de la patrulla fronteriza no vuelvan a violar los derechos civiles de la gente. Manda un mensaje muy importante, que todos los seres humanos tienen derechos humanos, tienen derechos civiles, y no importa si cruzan la frontera ilegalmente, no merecen un ataque, no merecen daños o malas cosas que pasan a ellos. ¿Usted cree que la oficina del inspector general utilizó esto para sentar un precedente y un escarmiento a los agentes de la patrulla fronteriza? Puede ser, tenían un agente novato, un agente nuevecito, que lo tenían ahí con mucho miedo y dicen, mira, aquí lo tenemos, podemos hacer lo que queremos con él. Sea un precedente o no, para Jiménez, la condena de Bragman no significa una victoria personal. No me alegro, ¿verdad? Porque pues es feo estar encerrado. Pero en estos casos, como esta persona que pues me agredió sin motivo, pues sí me da pues un poco de alivio y confianza que sí se puede evitar estas injusticias. Ya recapacitando en este lugar donde ocurrieron los hechos, ¿usted cree que el trabajo que hizo en ese momento era el adecuado, que no se sobrepasó? No, yo no me sobrepasé. De corazón, ¿usted no se arrepiente de lo que hizo? ¿O en algún momento llegó a pensar en que he podido ser menos fuerte, no, menos agresivo? No, señor. Eso no. Yo al señor Jiménez, si por allá le quería decir que siento que le dolió, siento lo que le pasó y todo lo que hemos pasado, él y yo, y si puedo pedirle disculpas, está bien, pero disculpa por hacer el trabajo mío como lo hice, no, lo haría igualmente.
Gary Brugman fue despedido de la patrulla fronteriza y el pasado 27 de mayo debía entrar a la cárcel para cumplir su sentencia. Sin embargo, su abogado apeló y mientras se hace la revisión del caso, él continúa libre viviendo entre Eagle Pass y San Antonio, Texas. Por su parte, Miguel Ángel Jiménez fue deportado a México y actualmente está viviendo en casa de sus padres junto con su hija, quien dice terminó de recibir su tratamiento de quimioterapia. Volvemos.